Eh, Permítame. Listo. Bueno, lo que nosotros vamos a exponer, no sé si ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, bueno, Sí, muy bien. sí, disculpen. Nosotros vamos a exponer, primero que nada quiero saludar, agradecer a la invitación de la doctora Sonia, también pues a las instituciones que organizan esto y saludar al doctor Gonzalo Armenta y a los ponentes que están en esta mesa, que es Marcelino González y Jaime Cubides, y sin lugar a dudas al doctor Martín Ariel López por la coordinación de esta mesa. Bueno, el tema que nosotros vamos a exponer es un tema muy interesante porque tiene que ver con un sistema de solución no jurisdiccional de las controversias en materia de derechos humanos en el sistema interamericano y que hemos denominado soluciones amistosas por violaciones de derechos humanos. Aquí vamos a hacer referencia tanto al tiempo para solucionar estos conflictos como la necesidad de satisfacer las pretensiones de las víctimas de estas violaciones. En primer término haremos referencia a 163 casos que han sido resueltos a través de soluciones amistosas hasta febrero de 2019, no solamente ante la Comisión Interamericana, sino también ante la Corte Interamericana. Y es claro que en este sistema pues han aplicado pues las disposiciones del sistema interamericano, que son 10 que conocemos, es la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención, los 2 protocolos, las convenciones de tortura, derechos de la mujer, desaparición forzada, discapacidad, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios de la Declaración de Libertad de Expresión. Todas estas del sistema interamericano. Y vemos que la palabra solución en la Real Academia tiene que ver con desenlace o término de un proceso, y amistoso pues con un pacto, con una solución en la que hay un desenlace, un proceso que se caracteriza por ser favorable a las partes involucradas. Está regulado tanto en el artículo 48 de la Convención Americana, numeral 1, inciso E, en el que se dice que las partes podrán solicitar a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, pues, o la misma Comisión Interamericana puede llegar a una solución amistosa que siempre y cuando sea fundada en derechos y reconocida por la misma convención. Es importante estos dos aspectos porque la solución, que luego tendrá que revisar la Corte Interamericana, deberá estar fundada en derechos reconocidos por la Convención y en el respeto de ellos, ¿sí? Es importante porque veremos casos en donde revisa la Corte Interamericana en donde no, por ejemplo, no está de acuerdo con la reparación que no fue conforme a los derechos reconocidos en la Convención. ¿Qué es las soluciones amistosas? Dice la guía práctica de la misma convención que es un proceso facilitado por la Comisión Interamericana que tiene por objeto ya sea que el Estado concerniente y las presuntas víctimas o peticionarios logren alcanzar un acuerdo fuera de la vía contenciosa. Se ha dicho también que es un acto compositivo entre las partes para que lleguen a un entendimiento. ¿Sí? Y así vemos, por ejemplo, que la naturaleza jurídica de la solución amistosas se ha dicho que pueden ser buenos oficios, puede ser mediación o conciliación. La más aceptada es que sean conciliación en razón de que interviene la comisión y hace propuestas, ¿sí? Pero esa es parte de las distintas opiniones. De estas 163 soluciones amistosas, quien más ha usado este sistema es Argentina con 33 casos, Ecuador le sigue con 30, Colombia con 16, Guatemala con 15,
México con 14 y así hasta Uruguay con una, ¿no? Pero de estas, y aquí vemos el gran problema, es que del cumplimiento total solamente 42 se han cumplido. Es decir, tenemos 70 de cumplimiento parcial, 2 que no se acreditó su cumplimiento y una que está pendiente. Así vemos que no hay cumplimiento total. Del cumplimiento parcial hay 11 en Argentina, y 11 que son de cumplimiento total. Voy a mencionar las de mayor número. Ecuador tiene 27 de cumplimiento parcial, Guatemala de 9. Así vemos que de cumplimiento parcial son 66 y de cumplimiento total 42. Entonces vemos que, no obstante que se utilice este sistema, pues no se cumple en más de la mitad de las soluciones que hay. Esto ante la Comisión Interamericana. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues inicia a través de la petición de las partes, o la misma comisión lo puede hacer, nombra a uno de los representantes o a varios de ellos, van al lugar, es decir, no van de Costa Rica ni de los Estados Unidos, sino van al lugar los mediadores y ahí llevan a cabo el procedimiento, ¿sí? Ahí manifiestan lo que consideran y si llegan a un acuerdo, pues se hace un informe y se dan las medidas de seguimiento, ¿sí? Bueno, pues, ¿cómo se puede dar por terminado? Pues, concluido este proceso autocompositivo, pues, en caso que no sea susceptible de resolverse, cuando a una de las partes no está de acuerdo, o no hay voluntad, que ha habido casos que dice que sí lo va a solucionar, pero no hay voluntad de solucionarlo, o no se tiene muestra ni voluntad de continuarlo, ¿sí? Bueno, voy a hacer referencia a los tiempos. De 114 casos, solamente en menos de 5 años se han resuelto 29. Entre 6 y 10 años, 32 casos. Entre 12 y 20 años, 35 casos. Así vemos que entonces, pero me refiero desde los hechos hasta la solución de los conflictos, ¿sí? No estoy refiriéndome de los que llegan a la comisión desde el inicio de la comisión, sino desde los hechos hasta la solución de los conflictos. Así tenemos casos que son de más de 100 años, que son 6 casos, o de 30 a 6 años, 4 casos, ¿sí? En soluciones amistosas. Es decir, el proceso no solamente no se cumple, de soluciones amistosas, más de la mitad no se cumple, sino que además tarda mucho en solucionarse, ¿sí? Simplemente vemos que más de 80 casos tardan de menos a 20 años, ¿sí? De 0 hasta 20 años. De 0 a 5 años, 29 casos, ¿sí? Entonces vemos que es muchísimo. Bueno, ante la Corte Interamericana, ¿y cuáles son los límites? Si es muy grave el caso, no se lleva a cabo ante solución amistosa, si hay alta conveniencia o es de complejidad. Ante la Corte Interamericana, vemos que se tiene facultades según el reglamento artículos 63 y 64 para que, si hay avenimiento, revisar si es que se ajustan a lo que no está previsto o a lo que se ajusta a la Convención Americana. Y ha habido casos en los cuales considera que no hay ajuste a la Convención Americana. Por ejemplo, en el caso de que no hay voluntad por parte de solucionar el conflicto por parte de un Estado y que solamente da tiempo para la solución del conflicto, ¿sí? O por ejemplo, el caso de que la reparación del daño determinó la Corte que no era suficiente y entonces tiene que hacerse el ajuste. Entonces la Corte dice, esa solución amistosa hay que modificarse, ¿sí? No está de acuerdo. Y así vemos entonces que tenemos casos en donde la misma Corte revisa la naturaleza de los casos, pero en realidad, y ya voy a terminar, nada más quiero mencionar este punto, hay casos, por ejemplo, en donde la autoridad, por ejemplo, en Venezuela, en 3 casos,
no había aceptado que, había, en el caso de solución amistosa, que había responsabilidad para el caso de desaparición forzada. Entonces dijeron, bueno, pues eso no es posible que haya solución amistosa, porque además no hay solución amistosa en el caso de violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Y lo que a veces sucede es que no se ha probado todavía si es desaparición forzada, tiene que hacerse una investigación, y entonces se aceptó ese caso y se dijo, bueno, que se continúe la investigación, y solamente se permitió para el caso de la reparación del daño. Y dijeron, bueno, pues está, para estos casos sí hay solución, y lo otro que sigue el procedimiento de investigación, si hay reparación si hay responsabilidad por desaparición forzada, eso no se media, pero sí la reparación del daño. Bueno, como son 15 minutos, por mi parte, creo que es, no sé si comando de tiempo, doctora Sonia. Lleva bien, doctor. Ah, perfecto. Entonces vamos a ampliar esta parte de Corte Interamericana. Bueno, entonces decíamos de Corte Interamericana en el artículo 63-64. Ahí establece que puede ajustar, acordar, tiene facultades la Corte Interamericana para decir si las soluciones amistosas que se llevaron ante la Comisión Interamericana se llevaron adecuadamente conforme a la Convención. Analiza su procedencia, ¿sí? Entonces, había el caso, por ejemplo, que se presentó en el que ya se había indemnizado en el fuero interno a una persona, y en la solución amistosa se previó la reparación del daño también en el fuero internacional. Entonces dijo, no procede porque ya había habido reparación en el fuero interno, ¿sí? En otro caso, dijo, bueno, no se permite esta solución amistosa, salvo que se lleve a cabo un ajuste porque no se había otorgado la compensación adicional por falta de justicia e impunidad. Es decir, hay una lista de casos en los cuales menciona cómo debe hacerse la reparación, ¿sí? Y otro caso en donde dijo, bueno, se revisa esta solución amistosa, se valida, y entonces como consecuencia se transmite por sucesión a sus familiares la reparación, ¿sí? Y eso fue otro caso que se presentó. Así tenemos entonces que podríamos decir que la naturaleza jurídica de esta solución no jurisdiccional es que es la conciliación la más aceptada, porque dice un tercero investiga los hechos, que es la Comisión Interamericana, y elabora las propuestas y recomendaciones, ¿sí? Ahora, otra conclusión que podemos decir es que de 114 casos, menos de la mitad se cumplió totalmente, ¿sí? Entonces, en realidad, tiene problemas esto, y la dilación de los casos, la solución de conflictos, es desde los hechos hasta la solución del acuerdo de amistad, pues es un término muy alto, que más de la mitad pasa más de los 20 años, ¿sí? Y el mayor número de casos de soluciones amistosas, pues hemos visto que se encuentra el caso, habíamos mencionado, de Argentina, llevó un cumplimiento total de 11, ¿sí? Vemos que 22 cumplió, 23 son parciales, y ahí mencionamos hace un momento las conclusiones a estos casos. De 6 a 20 años, más del 15% de casos se resuelven en 20 años. Entonces, pues es muy es una solución, podríamos decir ahí que en el caso de soluciones amistosas, pues es muy limitado la justicia. Es decir, ¿de qué sirve una justicia que tarda tanto, no? Lo mismo en el caso de ya sea del sistema jurisdiccional, que hoy no me toca exponerlo, pero que lo he escrito, pero al final, el caso de hoy de las soluciones amistosas, vemos que más del 15% tardan más de 20 años de los casos que se están llevando a cabo. Pues es una justicia muy tardía. ¿De qué sirve? Pues la justicia tardía es
pues es omisión de un acceso a la justicia en realidad, ¿sí? Y pues algo que vemos positivo es que se nombra a los negociadores, se envía a lugares donde se encuentra y estas personas, ¿sí? Y entonces la solución amistosa, recordemos que tiene que cumplir 4 condiciones: que se ajusta, que cumpla con el requisito de justicia, que sea consecuente con la protección de los derechos humanos, que sea sustentable en la realidad de los hechos y que acepte los fines del sistema de protección de los derechos humanos, ¿sí? Lo que vemos es que existe casos en los que las violaciones alegadas comprenden presunta violación a la vida en 40 casos y de 114. Esto es, como no se ha dicho que es violación, sino son presuntas, entonces sí se median. Y eso me parece, pues, que es subyúdice, es parte del problema, pero se han aceptado en soluciones amistosas. Por mi parte es suficiente lo que les he dado y muchas gracias para efectos de poder, pues, esperar algunas preguntas por parte de los participantes en este congreso, y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor.